Estimados alumnos, la clase del día de hoy va a ser en relación a el video tutorial que ustedes deben entregar de acuerdo a la experiencia de aprendizaje número 1. Vamos a ver primero que todo ejemplos de videos tutoriales y luego vamos a analizar la pauta de confección de dicho elemento que ustedes deben confeccionar. Pongamos atención. Perfecto, entonces para poder analizar el contenido que nosotros vamos a desarrollar es necesario que veamos la guía de planificación del video tutorial, donde los aprendizajes esperados son producir un discurso expositivo oral de acuerdo a los requerimientos de una situación comunicativa. Como ustedes acaban de ver en el video tutorial anterior, se presentó una serie de elementos donde ustedes deben, presentar un proceso de manera absolutamente objetiva y que van a ir desarrollando de acuerdo a su carrera. Es decir, tiene que ser un video tutorial orientado a algún aspecto vinculado con tu carrera y por lo tanto vas a ir explicando el paso a paso de cómo realizar ese procedimiento. Acá tenemos el problema. Dice, ¿te ha ocurrido alguna vez que no sabes cómo utilizar un programa? Te compras un artículo electrónico y necesitas saber de qué manera conectarlo, o eres fanático de un juego en tu celular y no puedes pasar una etapa. En esas ocasiones generalmente recurrimos a los llamados videos tutoriales para que alguien que tiene ese conocimiento nos ayude con la información que necesitamos. Ahora es tu turno de compartir algún conocimiento que poseas con tus compañeros a través de un tutorial en el que debes explicar un procedimiento relacionado con tu área de especialidad o con una tarea cotidiana que pueda ser de utilidad para otros. En el caso de ustedes van a seleccionar la primera opción, es decir, un video tutorial realizado a través de algún aspecto vinculado con tu área de especialidad. Lo importante también es saber
que, de acuerdo a la construcción del video tutorial, si van a utilizar, por ejemplo, elementos como acaba de salir en el video anterior, donde ustedes van a tener que trabajar, por ejemplo, cortando o pintando o martillando, es necesario que también apliquen las medidas de seguridad pertinentes, ya sea con el uso, por ejemplo, de antiparras, uso de guantes, uso de algún delantal que no vaya a permitir, por ejemplo, que pueda dañar tu estómago, etc. Eso también tienen que considerar. Acá dice, la duración del video no debe ser superior a los 2 minutos. Para realizarlo puedes utilizar apoyo visual como infraestructura, instrumentos, imágenes, etc. Pero eso no reemplaza tu aparición frente a la cámara, la cual tiene que ser con un plano general o medio, es decir, de cuerpo completo o solamente del tronco hacia arriba. Para organizar la estructura del discurso en introducción, desarrollo y conclusión, te orientaremos en las próximas sesiones. El producto final se entrega en la semana 4 de clase según indicaciones del docente. Un video tutorial es un recurso audiovisual educativo donde se indican paso a paso las instrucciones que deben seguirse y las acciones a ejecutar para el desarrollo de cualquier actividad. Recordemos que el video tutorial lo que va a hacer es informar a un receptor, ¿cierto? Un receptor que no tiene mayor conocimiento en relación al tema y por lo tanto es el emisor quien posee todo y el absoluto conocimiento que desea transmitir, ¿cierto?, a este receptor que en cierto modo no tiene nada de conocimiento. Por lo tanto, se produce netamente una relación de asimetría, es decir, una diferencia de conocimientos entre el emisor y el receptor, donde el que emite el mensaje es el que maneja absolutamente la información y el receptor es quien la recibe. Requisitos para su efectividad. Un video tutorial puede convertirse en una herramienta eficaz tanto en el ámbito de la gestión y la comunicación institucional como en el de la enseñanza-aprendizaje. Los expertos recomiendan que, independientemente del contexto de uso, reúna requisitos como los siguientes: que sea breve, ¿sí? Por eso se pide una cantidad determinada de minutos de duración, atractivo, es decir, que presente un elemento que llame la atención de acuerdo a la conformación del proceso que va a presentar y que además sea comprensible, es decir, que cualquier receptor, independiente de su edad, sea un adolescente, sea un niño, sea una persona de la tercera edad, pueda tener la capacidad de entender lo que se está explicando a través de tu video tutorial. A continuación, planifica tu video tutorial. Para eso responde las siguientes preguntas. ¿Qué conocimientos tengo que puedo enseñar fácilmente a los demás? Ahí ustedes, de acuerdo a la disciplina que van a enseñar y obviamente relacionado con la especialidad de ustedes, de acuerdo a su carrera, van a procesar y van a elegir un elemento que sea de fácil procesamiento y por lo tanto que para ustedes no sea muy engorroso poder enseñar. Número 2 dice, ¿cuál será el objetivo de mi video tutorial? Para elaborar el objetivo, sigue la siguiente estructura: verbo en infinitivo más un objeto más una finalidad. Por ejemplo, enseñar cómo pintar un dormitorio. ¿Sí? Por ejemplo, mostrar los pasos para cocinar una pizza vegetariana. Enseñar cómo colocar una ampolleta. De esa manera estamos cumpliendo con la premisa del verbo, en infinitivo obviamente, enseñar, mostrar, justificar, ejemplificar, etc. El objeto, ¿cierto? Y luego la finalidad. ¿Qué recursos necesito para realizar el tutorial? Cuando hablamos de los recursos, por ejemplo, si voy a hablar de cómo pintar un dormitorio, tengo que explicar inicialmente cuáles son los recursos que voy a utilizar. Por ejemplo, brocha, como por ejemplo pintura al agua, como por ejemplo aguarrás, como por ejemplo un wipe para poder limpiar superficies, etc. Como acá dice, materiales, ingredientes u objetos. Ahora,
Es el momento de organizar la estructura de tu video tutorial. Para eso completa la siguiente tabla a modo de esquema. Tenemos la estructura, es decir, en qué consiste, los pasos a seguir y los materiales que necesitas para poder realizar el video tutorial. En la introducción vas a utilizar los siguientes 3 elementos que van a ser, primero que todo, el saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, etc. Objetivo del tutorial. En el siguiente tutorial vamos a explicar cómo realizar la renovación de pintura de un dormitorio o cómo pintar un dormitorio. Los materiales necesarios. Y ahí ustedes explican, para poder realizar la siguiente acción o realizar el siguiente objetivo mencionado, es necesario que tengan los siguientes materiales. Pintura blanca al agua, una brocha mediana, 5 wipes, 2 aguarrás, etc. Todos esos elementos van a constituir la introducción de tu video tutorial y dentro de esta planificación vas a seguirlos y los vas a detallar paso a paso. Luego tenemos el desarrollo, realización del proceso, tarea, elaboración del objeto, etc. Como dice acá, ojo, no olvides usar marcadores discursivos para dar claridad a la explicación. Recordemos que los marcadores discursivos son los que nos dan un proceso de temporalidad. En primer lugar, debes, por ejemplo, abrir el tarro de pintura y mezclarlo con, por ejemplo, 350 centímetros cúbicos de agua. Luego, ahí tenemos otro marcador discursivo, debes colocarlo en una superficie plana, la mezcla que acabas de realizar de la pintura con el agua. Además, ahí tenemos otro marcador discursivo, vas a realizar una primera pintura de las superficies más alcanzables, ¿sí? Entonces, con el uso de estos marcadores discursivos, en primer lugar, además, luego, en segundo lugar, en consecuencia, en conclusión, estarás entregando una temporalidad al proceso que vas a estar realizando. Luego tenemos la conclusión. Una vez que tú vas detallando en el desarrollo todo el procedimiento que vas a realizar a través de los marcadores discursivos, vas a considerar además el cierre de tu video tutorial. Como acá dice, conclusión, presentación del objeto, proceso o tarea terminada, enfatizar su utilidad y despedida. Entonces, como hemos visto en el siguiente video tutorial, y para terminar, hemos presentado cómo podemos pintar un dormitorio. Y enfatizar la utilidad, ¿cierto? Y la despedida. De esa forma, tú estarás trabajando directamente con una estructura discursiva marcada por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esta estructura cabe señalar que tú tienes que ser el centro de atención del procedimiento. Eres tú quien debe aparecer realizando todo el proceso, no un tercero. Y de esa forma también vamos a ir verificando cómo vas desarrollando el proceso, cómo te vas moviendo, cómo vas gesticulando de acuerdo a la comunicación no verbal que nosotros hemos visto en clases anteriores. Acá tenemos el ejemplo donde dice estructura, ¿cierto? Introducción, saludo, objetivo del tutorial, materiales necesarios. Saludar, presentarme. Objetivo, enseñar a hacer la masa de la pizza. Mostrar qué necesitan para hacer la masa. Y ahí es donde doy el detalle de los ingredientes que voy a utilizar y los voy a mostrar. En el desarrollo voy a colocar, ¿cierto?, la realización del proceso, la tarea, la elaboración del objeto. Para comenzar, poner harina en un bowl, agregar sal y mezclar. Luego, ahí tenemos otro marcador discursivo, igual que acá para comenzar, agregar el aceite. En tercer lugar,
mezclar todos los ingredientes. Posteriormente, otro marcador discursivo, ¿cierto? Decimos que debemos mezclar todos los ingredientes y colocarlos en el horno. Mientras se espera, prender el horno. Para finalizar, se debe dejar en el horno de 5 a 10 minutos. Tenemos como conclusión la presentación del objeto, el proceso, tarea terminada para poder enfatizar su utilidad y despedida. Y dice, una vez terminada, agregar los ingredientes que quieras poner y nuevamente ingredientes que quieras y poner nuevamente en el horno. A disfrutar. Acá dice los materiales. ¿Qué materiales se necesitan para poder realizar el video tutorial? La cámara, obviamente, el atril o alguien que pueda grabarte. Implementos, por ejemplo, de cocina, en el caso, ¿cierto?, de esta receta de cómo hacer una masa de pizza, o si vas a pintar o vas a entregar un procedimiento que sea más bien ligado a la construcción, por ejemplo, vas a explicar cuáles son los elementos con los que vas a trabajar y, ¿cierto?, los elementos individuales. De esta manera, vamos a ver, para ir finalizando, el siguiente video tutorial que tiene relación con este proceso también, para que nos quede más claro. Acá tenemos otro. Con la misma finalidad. Perfecto, entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Vamos a volver. Lo que hemos visto principalmente el día de hoy es cómo poder realizar un video tutorial. A la vez hemos visto la planificación, donde vamos a elegir un tema vinculado con tu carrera, tu especialidad, y vas a realizar un procedimiento educativo donde tú vas a enseñar cómo poder realizar dicho proceso. Los requisitos que tiene que tener, como habíamos visto anteriormente, tu video tutorial, van a ser que tiene que ser breve, ¿cierto? Por algo por acá decimos que tiene que tener 2 minutos como máximo, atractivo, que presente un procedimiento que llame la atención y por otro lado que sea comprensible, tanto el proceso como lo que tú vas relatando paso a paso. Obviamente poniendo en práctica tu modulación, tu dicción, tu kinésica, el uso del lenguaje de tu cuerpo. También vimos la planificación de esta estructura de acuerdo a la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es decir, de acuerdo a la planificación que tú realizarás, es como llevarás a cabo el video que vas a grabar, donde vas a introducir el tema con un saludo, con un objetivo del tutorial, los materiales necesarios. Luego, en el desarrollo, vas a explicar la realización del proceso, la tarea, la elaboración del objeto y obviamente para poder dar mayor énfasis en el desarrollo vas a utilizar los marcadores discursivos. En primer lugar, en segundo lugar, por otro lado, además, luego, etc.
¿Por qué? Porque los marcadores discursivos enfáticamente van a poder dar claridad a la explicación y para que en este caso el que no sabe el proceso que tú vas explicando lo vaya realizando paso a paso, de forma detallada. Y ese paso a paso se va a estructurar a través de los marcadores discursivos. Para finalizar, tienes que incluir la conclusión a través de la presentación del objeto, proceso o tarea terminada que tú vas a realizar y además vas a enfatizar en el uso o la utilidad que tiene este procedimiento junto con la despedida. Ojo que la despedida tiene que ser una despedida formal. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, hasta luego, etc. Bien, de esa forma hemos visto el proceso de cómo poder realizar un video tutorial de acuerdo a la primera evaluación de nuestro curso PLC 020. Que estén bien, hasta luego.